Amén. Vamos a orar. Padre, háblanos, Señor, esta mañana. Danos oído para oír, corazón para creer. Haznos sensible a la voz de tu Espíritu Santo, Señor. Aquello que tú quieres ministrar a nuestro corazón esta mañana. Pedimos en particular que tú visites a nuestro pastor allá en su casa, Señor, su salud. Tócalo, Señor, restaura por completo su salud, Señor, y cumple tus propósitos en su vida, Señor. Queremos estar, oh Dios, como iglesia, en la retaguardia, sosteniendo las cuerdas, Señor amado, para aquello que tú quieres usarlo. Oh Dios amado, pero clamamos, oh Dios, que tú restaures su salud. De gracias, Señor, a tu siervo, en el nombre de Jesús. Amén. Y habla, Señor, a nuestro corazón, a mi corazón y al corazón de cada uno que tú has atraído aquí, los que son de la iglesia y los que nos visitan, en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Amados, yo estaba pensando en los mensajes que Dios nos dio en estos últimos tiempos y me acuerdo que Dios nos habló de muchas cosas que debemos tener, ¿no? Primero, las marcas del nuevo nacimiento, cuando Pedro predicó aquella serie sobre un corazón de carne, un corazón de piedra, ¿no? También el mensaje que habla de las cosas que debemos añadir en nuestra vida cristiana, ¿no? Añadir como que a la virtud, conocimiento, al conocimiento, dominio propio, ¿no? ¿Te acuerdan de este mensaje? Si no se acuerda, está en internet, ¿verdad? También del mensaje que yo he predicado algunas semanas atrás sobre tener experiencias con Dios, ¿no? Que Dios es un Dios de milagro y nos llama no solo a creer en su palabra, mas tener experiencias, que la verdad objetiva de la palabra debe traer experiencias subjetivas en nuestro corazón, ¿no? Porque la verdad sin experiencia, amados, es una fe, la fe en la verdad objetiva de la Biblia, sin traer experiencias, es una fe muerta. Es una fe que no produce transformación, ¿verdad? Pero hoy, amados, yo quiero hablar de otra cosa. Yo quiero hablar no de las cosas que hemos escuchado que debemos tener, juntar, guardar. Hoy quiero hablar de algo que debemos desechar. Desechar, ¿ok? Y quiero hablar de un mensaje que confieso a vosotros que ya he predicado en la iglesia hace 2 o 3 años atrás, ¿no? Y estaba con esto en mi corazón ya hace algunas semanas. Pensé que iba a predicar la semana pasada, pero no. Y yo estaba con esto en mi corazón. Señor, yo ya he predicado esto la semana, ya hace algún tiempo. Pero justamente ayer estaba escuchando a un pastor predicando un mensaje, no pero un mensaje sobre segunda de Pedro. Y él decía que, bueno, Pedro, escribe en segunda de Pedro diciendo así: mira, yo vuelvo a escribir a vosotros para recordaros lo que ya sabéis, ¿no? Entonces, si Pedro pudo decir 2 veces lo mismo para que ellos volvieran a recordar lo que ellos ya sabían, ¿verdad? Entonces yo me quedé más tranquilo de predicar este mensaje hoy, ¿verdad? Porque si Pedro lo hizo por carta, amados, ustedes van a escuchar, bueno, casi 2 años, ¿no? Yo calculo que lo escuchamos hace 2 semanas, ya no nos acordamos, entonces 2 años, menos todavía, ¿no? Pero, amados, pero no solo Pedro, la carta de Hebreos, que no sabemos quién escribió, ¿verdad? Él empieza diciendo: porque Dios otrora habló muchas veces y de muchas maneras a través de los padres y los profetas, en estos últimos tiempos nos habla a través del Hijo. Entonces, si Dios mismo habló muchas veces y de muchas maneras, el problema no está en quién habla, el problema estaba en quién escucha, ¿verdad? Y tenemos que escuchar muchas veces y de muchas maneras las mismas verdades, porque estas verdades son importantes para nuestra vida cristiana. Entonces, abra tu Biblia, amados, en el libro de Jeremías, capítulo 15. Jeremías, capítulo 15. Quiero leer el versículo 10 y después saltaremos al versículo 15. Dice así la palabra del Señor: ay de mí, madre mía, que me engendraste, hombre de contiendas y hombre de discordia para toda la tierra. Nunca he dado ni tomado el préstamo, y todos me maldicen.
Versículo 15. Tú lo sabes, oh Jehová, acuérdate de mí y visítame, y véngame de mis enemigos. No me reproches en la prolongación de tu enojo. Sabes que por amor de ti sufro afrenta. Fueron halladas tus palabras y yo las comí, y tu palabra me fue por gozo y por alegría en mi corazón, porque tu nombre se invocó sobre mí, oh Jehová, Dios de los ejércitos. No me senté en compañía de burladores, ni me creí a causa de tu profecía. Me senté solo, porque me llenaste de indignación. Porque fue perpetuo mi dolor y mi herida desahuciada no admitió curación. Serás para mí como cosa ilusoria, como aguas que no son estables. Por tanto, así dice Jehová, si te convirtieres, yo te restauraré, y delante de mí estarás. Y si te entresacares lo precioso de lo vil, serás como mi boca. Conviértanse ellos a ti, y tú no te conviertas a ellos. Y te pondré en este pueblo por muro fortificado de bronce. Pelearán contra ti, pero no te vencerán, porque yo estoy contigo para guardarte y para defenderte, dice Jehová. Y te libraré de la mano de los malos, y te redimiré de la mano de los fuertes. Amén. Amados, no sé si tú ya sabes sobre qué tema vamos a hablar nesta mañana, pero ya dije que es un tema que ya he hablado. Y un tema que creo que debe ser hablado no cada 2 o 3 años, yo creo que es un tema que debe ser hablado cada 2 o 3 meses. Y ustedes van a entender por qué. Porque quiero hablar, amados, de un tema muy común en la vida de todos nosotros. Este mensaje no es para ti o para ti específicamente, es para mí y para todos los que están sentados aquí. Porque es algo muy común en la vida de todos nosotros. Es muy común. Es para muchos una costumbre, la práctica de esto, muy común, y para otros llega a ser hasta un vicio. Yo quiero hablar de las quejas, de quejarse. ¿Es para todos? Quejarse, las quejas. Amados, la queja hace parte de la vida del hombre desde su caída. Desde el pecado de Adán, él hace parte de la vida del hombre. Cuando el hombre cayó, él se quejó y culpó a Dios por la mujer que el Señor le había dado. Es interesante que la primera queja que ya existió en la humanidad fue una queja hacia su esposa. Por motivo de ella, se quejó a Dios por ella, algo unido a la familia. Quiero hablar un poco sobre esto, pero en el ámbito familiar esto es muy común. Amados, de este día en adelante el ser humano no deja de quejarse. ¿Verdad o no? No deja de quejarse. La historia de Israel en las Escrituras es una historia de queja constante. Cuando Israel está en Egipto, se queja por el trabajo que tenían en Egipto, y sus quejas llegan al cielo, y Dios manda a Moisés a liberar. En el proceso de liberación, ellos vuelven a quejarse, porque el faraón aumenta la carga de trabajo sobre ellos, y ellos vuelven a quejarse por lo que estaba pasando. En el desierto, después de liberado, siguen quejándose porque no tenían agua. Quejan porque no les gusta la comida. Quejan de Moisés, su líder. Es tan común, amados, la queja en la vida humana que Proverbios dice así: mejor es vivir en un rincón del tejado que con mujer resillosa en casa espaciosa. Y yo no digo solo mujer, mujer y hombre. Con alguien que vive reclamando, quejándose, peleándose. Y es interesante que Proverbios justamente habla de esta actitud
revelando quizás que en el ámbito familiar hay más quejas que en cualquier otro. Somos más libres, más sueltos para quejarnos en el ambiente familiar. Y quiero decir una cosa muy seria, amados, hay hijos de creyentes que dejan de venir a la iglesia por ver la actitud de queja de sus padres. Y si este es tu caso, amados, yo te animo a que pidas perdón a Dios y perdón a tus hijos, si quieres el bien de sus almas. Porque es tan común. En los salmos, amados, encontramos el salmista muchas veces quejándose a Dios. Y quiero hablar sobre esto porque existe una diferencia entre quejar a Dios y quejar de Dios. Es una diferencia muy grande, ¿no? Es quejarse a Dios, amados, es el único que puede escuchar tus quejas. Aprenda a quejarse a Dios, pero deja de quejarse de Dios. Amados, estamos delante de un texto muy especial. Aquí vemos un profeta quejándose a Dios y de cierta forma quejándose de Dios también. Él se queja a Dios y se queja de Dios, ¿no? Pero era una queja muy, muy diferente. Jeremías fue llamado por Dios para ser profeta muy joven, muy joven. Y Dios le dice que él fue elegido por Dios para ser profeta ya en el vientre de su madre. Será joven, ¿no? Desde el vientre de su madre fue elegido a ser profeta para el Señor, ¿no? Y Jeremías se veía muy niño para realizar esta tarea. Y es interesante que en el boletín pusieron Jeremías viejo, ¿no? Y no sé por qué todas las fotos que aparecen, todas las imágenes que aparecen de profetas son gente ya vieja, ¿no? No creo que Jeremías fuera tan viejo así, él empezó muy joven a profetizar, ¿no? Pero, amados, pero Dios dice a él que no iba a ser fácil, que Dios mismo hablaría por medio de él y que su ministerio sería difícil. No sería fácil. Que antes de edificar, él tendría que derribar y destruir. Y ahí ya empiezan los motivos de muchas quejas, ¿no? Porque todo lo que se destruye, amados, no es agradable. Y Jeremías inicia su ministerio, pero leyendo el libro de la profecía de Jeremías, vemos que nadie lo escucha. Al revés. Los demás profetas de su época decían totalmente el opuesto de él. Él decía, va a venir destrucción, y todos decían, paz, paz, tranquilidad, no va a pasar nada. Y eran un montón de profetas diciendo totalmente lo opuesto de él. Y tú ves esto en el capítulo 23. El capítulo 23 del libro de Jeremías es una apología a los falsos profetas y pastores de su época. Y quizás este era el gran motivo de su soledad. Y todo esto le afectaba bastante. Él llegó a ser conocido como el profeta llorón. Ahora sabemos por qué lloraba, ¿verdad? Sabemos por qué lloraba, porque hablar y nadie te oír, nada, dar oídos a ti, nadie atender lo que tú estás hablando. Todo esto le afectaba, ¿no? Él tenía delante de sí un pueblo de duro corazón, que estaba prestes a recibir un gran castigo de Dios, siendo llevados a Babilonia en el exilio. Pero en este tiempo vemos que Jeremías estaba o entra en una crisis y empieza a quejarse a Dios. Y este es justamente el texto que acabamos de leer. Y en este texto, amados, yo quiero ver 4 cosas con respecto a las quejas. 4 cosas con respecto a las quejas. Primero, razones para la queja. Segundo, consecuencias de las quejas en el corazón del creyente. Tercero, la respuesta de Dios para las quejas. Y cuarto, el fruto de la obediencia a la palabra de Dios.
Amados, ¿por qué yo quiero hablar sobre este tema? Amados, en primer lugar, deseo destacar que la queja, ella no es inocente. La queja no es algo pequeño. Ella no es un problema pequeño. No es sin importancia. La queja es maligna. Ella es diabólica. Ella nace en el infierno, amados. Y si la vemos de esta forma, quizás trataremos de, con la ayuda de Dios, sacar todo tipo de queja de nuestras vidas y de nuestro corazón. Por eso yo digo que tenemos que repetir esto muchas veces, ¿sabes? Porque estamos tan acostumbrados a quejar y quizás algunos se están quejando del mensaje de hoy. Espero que no. ¿No? Pero estamos tan acostumbrados a quejarnos que nos quejamos hasta que cuando todo está bien, que algo va a pasar. Vamos a ver estas 4 cosas, amados. Porque todos tenemos la tendencia de quejarnos. Hay algunos que ya tienen el vicio de quejarse. Y esto, si el primero es peligroso, el segundo ya es maligno. ¿Cuáles son las razones de la queja? Mira Jeremías, versículo 10. Ay de mí, madre mía, que me engendraste hombre de contiendas y hombre de discordia. Y el versículo 15, tú lo sabes, oh Dios, acuérdate de mí y visítame, y véngame de mis enemigos. No me reproches a la promulgación de tus enojos. Sabes que por amor de ti sufro afrenta. Fueron halladas mis palabras y yo las comí. Y tus palabras me fue por gozo y por alegría de corazón, en mi corazón, porque tu nombre es invocado sobre mí, oh Jehová, Dios de los ejércitos. Mira lo que él dice ahora, no me senté en compañía de burladores, ni me engendré a causa de tu profecía. Me senté solo, porque tú me llenaste de indignación. Amados, ¿de qué se queja Jeremías? ¿Cuál es la razón de su queja? ¿De qué está quejándose Jeremías? Jeremías, amados, se está quejando a Dios de su propio ministerio, del plan de Dios para su vida, de lo que Dios le había llamado a hacer. Se quejaba de que por causa de su llamado, por causa de obedecer este llamado, él se quedó solo y ganó muchos enemigos. Esta era la queja de Jeremías. Amados, no era una queja a causa de su pecado. No es porque él cometió alguna cosa, un pecado, un error, y él estaba sufriendo por la consecuencia de su pecado. No era esto el problema de Jeremías. La verdad, amados, que nuestras quejas siempre están relacionadas con 2 cosas. Por lo general están siempre relacionadas con 2 cosas. Primero, las personas que no actúan como yo pienso que ellas deberían de actuar. Y la segunda, nos quejamos de Dios, porque no cambia las circunstancias como yo pienso que Él debería cambiarlas. Y entonces, por lo general, estas son las 2 fuentes de las quejas. Pero, amados, la queja puede tomar tal dimensión en nuestra vida que llega al punto de uno mismo no aguantarse a sí mismo. Mira lo que dice Jeremías en el versículo 10. Él dice, ay de mí, madre mía. Jeremías estaba viviendo tiempos tan difíciles y todo aquello le estaba afectando de tal manera, le llevando a tal soledad que él ya no aguantaba más su propia vida. ¿Cuántos aquellos que pasan por la misma experiencia de quejas y de tanta queja y tanta presión que dice, ¿por qué he nacido? Y quizás algunos que están aquí hoy mismo ya han pensado esto. ¿Por qué he nacido? ¿Por qué Dios no cambia las cosas? Amados, ¿cuáles son las causas de tus quejas? ¿Cuáles han sido las causas o están siendo las causas de tus quejas en este tiempo que tú estás viviendo? Quizás algunos se quejan por la familia, otros se quejan por el esposo que tiene o la esposa que tiene. O cuántos se quejan de los hijos que dan mucho trabajo. Cuántos se quejan de tener que cuidar
estar con ellos. Se quejan de las cosas que hacen. ¿Cuántos se quejan del trabajo que tienen o de la falta del trabajo que no tienen? ¿Cuántos se quejan de la política? Y hay tantos motivos para esto. La enfermedad, la falta de cosas que uno desea tener y no las tiene. El ambiente de trabajo que no es bueno. ¿Cuántos se quejan de la iglesia? Porque la iglesia no es perfecta. Porque hay tantos errores, hay tanta gente que hace cosas que no está correcta y se quejan de la iglesia. Se quejan mismo de Dios, porque Dios no cambia la situación. ¿Cuál es tu queja constante, amado? ¿Cuál ha sido o está siendo tus quejas constantes? Ya llegaste a este punto que Jeremías llegó y de decir que ya no te aguantas. O no pienses que esta actitud de queja es algo pequeño, es algo sin importancia. Jeremías dice a Dios que por causa de su amor para con su palabra, él terminó solo, que nadie más le escuchaba, nadie más quería estar con él y estaba con él, que él estaba caminando correctamente delante de Dios y haciendo las cosas que debería de hacer, y parece que todo le salía mal. Se queja porque caminaba bien con el Señor y terminó solo. Que el resultado de su trabajo no era lo que él deseaba. Jeremías se queja que Dios mismo es la razón de su soledad. Amados, Dios no ve las quejas de Jeremías como algo sin importancia. Dios trata con él, pues estas quejas eran peligrosas. Y quiero decirte una cosa en esta mañana: tus quejas son peligrosas, porque toda y cualquier queja contamina el alma. Toda y cualquier queja es peligrosa. ¿Por qué? Vamos a ver algunas de estas consecuencias de estas quejas. Vamos ahora a ver lo que Jeremías habla y vemos en estas palabras de Jeremías las consecuencias de esta queja. Él dice: no me senté en compañía de burladores, ni me engreí a causa de tu profecía. Me senté solo porque me llenaste de indignación. Porque fui perpetuo mi dolor y mi herida desahuciada no admitió curación. Serás para mí como cosa ilusoria, como aguas que no son estables. Por tanto, así dice Jehová: si te convirtieres, yo te restauraré, y delante de mí estarás. Y si te ensacares lo precioso del oído, serás como mi boca. Conviértanse ellos a ti, y tú no te conviertas a ellos. Oh, amados, aquí podemos encontrar algunas consecuencias peligrosas de las quejas constantes en la vida del creyente. Primera cosa que vemos aquí, él dice: porque fui perpetuo mi dolor. Amados, las quejas agrandan el sufrimiento, parecen sin fin. Es un dolor que no pasa, que no termina. Esto es lo que hace la queja en el corazón. Ellas intensifican y alargan el dolor de las circunstancias. De las circunstancias que pueden ser reales. No estoy diciendo que las circunstancias no sean reales. Las circunstancias que Jeremías estaba viviendo eran reales. Él estaba solo. Pero la queja agranda este dolor de estas circunstancias, porque nos impide ver a Dios en medio de ellas. Me hace ver el problema y no logro ver a Dios. Dejo de ver a Dios y solo veo el problema. Mira la diferencia. Hay otro siervo de Dios en el Nuevo Testamento que pasó situaciones iguales o peores que Jeremías. Yo me atrevo a decir hasta peores que Jeremías, porque si tú ves 2 Corintios capítulo 2, si tú ves la lista de todos los sufrimientos que sufrió el apóstol Pablo, ¿verdad? Pero una carta de Pablo a los Corintios, en el capítulo 4, él le dice lo siguiente:
pues las cosas que se ven son temporales, pero las que no se ven son eternas. Amados, Él nos enseña que es posible pasar por luchas, dificultades, pruebas, sin quitar los ojos de Cristo, sin perder la esperanza, sin quejarse. ¿Quiere ver un ejemplo de esto? El Dios le da una visión a él y a sus compañeros que querían ir a Asia, y Dios les cierra las puertas y dice que tiene que ir a Macedonia. Entonces aparece un varón macedónico y dice: pasa a Macedonia y ayúdanos, conocemos la historia. Y él va a Macedonia, vamos a encurtar la historia. Y cuando llega en Filipos, amados, todo lo que le sucede allí es al revés de lo que él había planificado. Él quería encontrar una sinagoga, no encuentra. Va al río, solo un grupo de mujeres. Y va, cada vez que va aquí, una mujer, una esclava endemoniada que está ahí hablando, ¿no? Queriendo ayudar a él, porque lo que el diablo hablaba era la verdad. Pero la verdad de la boca del diablo no es ayuda, es tropiezo. Entonces él reprende el demonio, sale, los hombres dejan de tener ganancia con ella, lo prenden, lo pegan, son azotados, son metidos en el más profundo del calabozo, atados en el palo, y de madrugada a las 12 de la noche, dice la historia, que Pablo mira a Silas y dice: qué visión aquella que tuvimos, ¿eh? ¿Será que era Dios mismo? ¿Qué? No, imposible ser Dios. ¿Cómo Dios me trae aquí? Y vive lo que pasamos. Nada Dios, todo fue al revés. ¿Fue esto que sucedió? Pablo mira a Silas y dice: cantamos. Cantamos, adoramos, adoramos. Y él termina en aquel lugar adorando a Dios y un milagro sucede. Y cuando Pablo dice, amados, que no mirando las cosas que se ven, sino que las cosas que no se ven, si tú vas a los versículos de arriba, en el versículo 7 del capítulo 4 de 2 Corintios, él dice así: pero tenemos este tesoro en vasos de barro, para que la excelencia del poder sea de Dios y no de nosotros, que estamos atribulados en todo, mas no angustiados, en apuros, mas no desesperados, perseguidos, mas no desamparados, derribados, pero no destruidos. Jeremías dice que su dolor es perpetuo. Y Pablo dice que su tribulación es leve y momentánea. Amados, ¿cómo estás enfrentando tus tribulaciones, tu caminar con Cristo en tiempos difíciles? Amados, pregunto esto, porque los tiempos están cada vez más difíciles y van a seguir siendo cada vez más difíciles. Y muchas veces nos quejamos de cosas demasiado pequeñas. Y no imaginamos cuánto estas cosas nos afectan y hacen daño a nuestra alma. Y vamos a seguir viendo, amados, porque una actitud de queja prolonga el dolor. Pero no solo esto, él dice: no admitió curación. No admitió curación. Impide la sanidad, la restauración. Impide la visión correcta de las circunstancias. Y lo peor, dejo de ver que Dios está en el control de todo. Amados, esto es muy importante. Cuando nuestro corazón es un corazón quejoso y no agradecido, el dolor no solo crece, sino también se transforma en amargura. Se transforma en amargura. Y la amargura es contagiosa. Por eso la carta a los Hebreos dice, ¿verdad? Mira bien, dice versículo 12 y 15, no sea que alguno deje de alcanzar la gracia de Dios, que brotando alguna raíz de amargura, os estorbe, que por ella muchos sean contaminados. Oh, amados,
Es tan difícil estar al lado de alguien amargado, ¿verdad o no? ¿Sí? Porque todo lo ve mal. Todo lo ve mal. Tú dices, sale y dices, qué día hermoso. Sí, pero hace mucho calor. Y no es, sí, pero siempre todo es negativo, todo es mal. Y tú que vienes con la sonrisa empiezas, ahí de repente estás tú igual, quejándose de todo. Ella confunde la mente. Confunde la mente. ¿Serás para mí como cosa ilusoria? Ella me lleva a caminar en la imaginación de mi corazón malvado. Jeremías mismo dice, capítulo 17, versículo 9, engañoso es el corazón más que todas las cosas y perverso, ¿quién lo conocerá? Y en el 16, 12 dice, vosotros camináis cada uno tras la imaginación de su malvado corazón. Nuestro corazón es malvado. Y cuando, amados, entramos en esta dinámica, dejamos de ver a Dios. Es más todavía, es más peligroso todavía, porque la queja nos lleva a la incredulidad. Serás para mí como cosa ilusoria, como aguas que no son estables. ¿Será que todo lo que he vivido con el Señor es un espejismo? No es verdad. ¿Será que todo esto es simplemente emoción? Es como un espejismo en un desierto, no es real. Amados, la queja es peligrosa. Hay tres cosas aquí. Primero, ella nos lleva a dudar de la obra de Dios. ¿Será que realmente fui llamado? ¿Será que realmente el Señor quiere usar mi vida? ¿Será que yo no estoy equivocado? Esto no era para mí. Haz dudar de su palabra. ¿Será que realmente estas promesas son ciertas? Y nos hace dudar de la propia experiencia que tuvimos con Dios. No, aquello no fue real. Aquello fue porque yo había... fue una emoción. Fue una cosa muy... No era cierto. Esto no es cierto. Amados, Jeremías está hablando, ¿será que todo esto no fue simplesmente una ilusión para mí? Y yo estoy solo a causa de todo lo que he imaginado. Amados, ¿alguna vez te pensaste así? ¿Será que soy creyente mismo? ¿Será que realmente me he convertido? ¿Será que realmente esto... Seguramente, amados, tú estabas en tiempo de crisis y seguramente estabas quejándose. Amados, no deje que las quejas sigan siendo parte habitual de tu vida. Ellas te llevarán a dudar de la palabra de Dios, de su experiencia con Dios. En los versículos siguientes aprendemos otros daños de la queja, pero en el sentido contrario, en el opuesto de lo que la Biblia lo dice, ¿no? La Biblia, el texto, nos vamos a aprender en el sentido contrario. Dios dice a Jeremías, serás como mi boca. Amados, cuando nos quejamos, no somos la boca de Dios. Delante de mí estarás. Cuando nos quejamos, perdemos la comunión con el Señor. Separarás lo precioso de lo vil. Amados, cuando nos quejamos, todo se queda confundido. Nada es precioso, todo es vil. La queja es un instrumento maligno para apartar nuestro corazón de la verdad del Evangelio, para apartarnos de nuestro Dios. Pero ¿cuál es la respuesta del Señor a Jeremías? Por eso yo digo, amados, si tú quieres quejarse a alguien, quéjate a Dios, porque Él va a responder a tus quejas. Porque todos los que se quejaron a Dios, los salmos, hay muchas quejas a Dios, ¿no? Poniendo su situación, su corazón, sin entender las circunstancias que vive, se están quejando a Dios y Dios siempre responde. En el mismo salmo tú encuentras la respuesta de Dios.
Job se quejó a Dios por todo lo que él había viviendo, estaba pasando, y Dios solo le hizo más de 70 preguntas. Jeremías se quejó a Dios y Dios le respondió, porque Dios no deja de responder. ¿Y cuál fue la respuesta del Señor a Jeremías? Si te convirtieres. Amados, Él está hablando de arrepentimiento. ¿Sabe por qué? Porque la queja es pecado. La queja es pecado. Dios llama a Jeremías a abandonar este pecado. Amado, ¿tú entiendes que tus quejas son un pecado delante de Dios? No estoy hablando, amados, de los motivos de las quejas. A veces los motivos de las quejas son motivos serios, son cosas que verdaderamente estaba viviendo Jeremías. Él estaba solo, las circunstancias eran aquellas. Él estaba viviendo aquellas circunstancias. Era verdad el motivo de su queja. Podemos dar muchas razones para nuestras quejas. Las de Jeremías era su ministerio, eran razones espirituales. Era porque él había amado al Señor y su palabra, y a causa de esto estaba solo. Pero estoy hablando, amados, de la actitud de quejarse, no de la razón de la queja. La actitud de quejarse. Dios está hablando a Jeremías que debía arrepentirse de sus quejas. No era de su ministerio. Las circunstancias no irían a cambiar, pero su corazón tenía que cambiar en medio de aquellas circunstancias. ¿Se acuerda la iglesia de Tesalónica? Pablo escribe 2 cartas a Tesalónica. Y la primera carta de Pablo a Tesalónica, uno de los temas centrales de la carta es orientando sobre la venida del Señor, ¿verdad? La venida del Señor. Ahora, ¿por qué Pablo escribe esto a esta carta específica, a esta iglesia específica, sobre la venida del Señor? Ahí había una razón, en el contexto de aquella carta, había una razón importante para que él escribiera sobre esto. Es porque ellos estaban bajo una persecución tan grande, hubo 2 persecuciones tan grandes sobre aquella iglesia, y cada una de ellas mató más de 1000 personas. O sea, los hermanos de aquella iglesia estaban perdiendo amigos, familiares, a causa del evangelio, que estaban siendo muertos a causa de Cristo en aquella ciudad. Y el dolor del corazón de aquella iglesia era tan grande que ellos querían saber sobre la venida del Señor, cómo sería encontrarse con el Señor, porque esto era eminente en la vida de aquella iglesia. Nosotros no podemos imaginar lo que aquellos hermanos estaban viviendo y sufriendo en aquel momento. Y en esta carta, en medio de una iglesia que estaba pasando un dolor terrible porque había perdido hijos, esposos, amigos, hermanos en Cristo, el apóstol Pablo escribe a aquellos hermanos, capítulo 5, versículo 11, casi al final de la carta: da gracias en todo, porque esta es la voluntad de Dios para con vosotros, en Cristo Jesús. Santiago escribe a una iglesia perseguida: hermanos míos, tienen por sumo gozo pasados por diversas pruebas. Dios dice a Jeremías: si te convirtieres, yo te restauraré. Y delante de mí estarás. Y si entre sacares lo precioso del vidrio, serás como mi boca. Conviértanse ellos a ti y tú no te conviertas a ellos. Amados, con el arrepentimiento, Dios está diciendo a Jeremías: hay promesa de restauración. Hay promesa de restauración. Dios le dice: yo te restauraré. Y vemos que Jeremías reconoce la necesidad de esta restauración. Porque en el capítulo 17, versículo 14, él dice: sáname, oh Dios, y seré sano. Quizás algunos en esta mañana necesitan también esta misma restauración. Tal vez en este día de hoy, algunos tendrían que decir: Señor, perdóname mis constantes quejas. Ellas están llevando
mi corazón a la incredulidad, a la amargura. Ellas están endureciendo mi corazón. Sáname, Señor, y seré sano. Dios dice a Jeremías, yo te restauraré. ¿Y cuál es el fruto de esta restauración? Él dice, delante de mí estarás. ¿Qué está diciendo el Señor aquí a Jeremías? Será restaurada, Jeremías, tu comunión conmigo. Tu comunión conmigo será restaurada cuando yo restaure tu corazón. Y cuando mi comunión contigo sea restaurada, todo lo demás va a empezar a cambiar. Vas a poder separar lo precioso de lo vil. Vas a poder ver, entender, tener discernimiento espiritual, tener sabiduría. Estos días yo escuché una definición muy, muy buena de sabiduría y habló mucho a mi corazón. Amados, sabiduría es ver las circunstancias con los ojos de Dios. Yo dije, wow, Señor, este es para mí. Hablé una expresión del pastor Pedro, wow, yo no acostumbro a hacer esto. Amados, vamos a empezar a entender las cosas, a ver las cosas con los ojos del Señor. En medio a las circunstancias difíciles, amados, hay siempre algo precioso que no estás pudiendo ver por las quejas. Y si yo dejo de quejarme, yo voy a poder entender que cada circunstancia de la vida que yo vivo, hay algo precioso de Dios que yo puedo aprender y puedo separar lo que sirve de lo que no sirve, lo que me edifica de lo que no me edifica, lo precioso de lo vil. Es como, no sé si alguna vez viste un programa en uno de estos canales de documental que me gusta, que son buscadores de gemas, de gemas, ¿no? En Australia, ellos van cavando la tierra y moviendo y aquel montón de tierra roja, tierra amarilla, y de repente en el montón de aquella porquería de tierra que son sucia, sale de repente una piedra azul brillante. Si pudieras separar lo precioso de lo vil, serás como mi boca. Qué fuerte, ¿verdad? Qué fuerte. Es lo que Jeremías está diciendo, yo te llamé para que tú seas mi boca. Separa lo precioso de lo vil y seguirás siendo mi boca. Serás usado por mí. Serás como mi boca. Amados, hay algo precioso en nuestras luchas que muchas veces no logramos ver. Y tenemos que dejar las quejas y vamos a poder encontrar las cosas hermosas que Dios nos está queriendo mostrar y enseñar. Serás como mi boca. Tu boca dejará de quejarse y será usada por mí, para mi gloria. Serás una boca que bendice, que alaba, que glorifica. Serás como mi boca. Jeremías, que ellos se conviertan a ti. Que tú no te conviertas a ellos. Vivimos en un mundo de quejas. Lo que Dios está diciendo a Jeremías, Jeremías, tú vives en medio de gente que vive quejándose. Por eso necesitan los falsos profetas para decir, todo está bien, todo está bien, todo está bien. Y dice, deja de ser como ellos. Y ellos te conviertan a ti. Y tú no te conviertas a ellos. Pero él no termina ahí. Él da más algunas promesas a Jeremías de este proceso de restauración. Versículo 20. Y te pondré en este pueblo por muro fortificado de bronce. Y pelearán contra ti, pero no te vencerán. Porque yo estoy contigo para guardarte
y para defenderse, dice Jehová. Y te libraré de la mano de los malos y te redimiré de la mano de los fuertes. Amados, cuando salimos de misionero por primera vez a Uruguay, llegamos de un campo tan duro, tan difícil. Llegamos allí pensando que íbamos a quebrar, a romper el Uruguay para Cristo. Y aquel país nos ha roto entero. Salíamos a evangelizar diariamente y solo recibíamos golpes y no queríamos más salir y vivíamos quejándonos, marcando. Teníamos como un calendario, una pared, y íbamos marcando hasta el día de nuestra salida, deseando irnos, que estábamos desesperados. Y una vez fuimos a la frontera para hacer unos papeles y fuimos a una iglesia allí y había una reunión, y de aquella reunión de repente un hombre trae esta palabra para nosotros y Dios nos estaba hablando justamente esto: deja de quejarnos y yo seré por vosotros como un muro fortificado de bronce. Pelearán contra ti, pero no te vencerán, porque yo estoy contigo para guardarte y para defenderte, dice Jehová. Y te libraré de la mano de los malos y te redimiré de la mano de los fuertes. Amados, aquí hay más promesas del Señor para Jeremías y para nosotros en este proceso de restauración. Te pondré como un muro fortificado de bronce. Dios está hablando a Jeremías. Jeremías, el entorno no va a cambiar. El entorno será el mismo. Ellos seguirán haciendo lo mismo, pero el entorno ya no te afectará, porque yo seré muro de bronce sobre ti. Te golpearán, pero no te afectará. Oh, la pelea va a seguir. Pelearán contra ti. Seguirás teniendo lucha, pero yo estoy contigo. Yo te voy a guardar y voy a defenderte. Te darás cuenta de mi presencia sobre tu vida. Yo te voy a cuidar. Mi cuidado estará sobre ti. Yo te voy a librar. Y cuando sea necesario, te voy a rescatar. Te voy a sacar de algunos lugares peligrosos. Amén. Amados, terminando. Amados, en Cristo ya somos fortalecidos, librados, rescatados de nuestro mayor enemigo. En la cruz del Calvario recibimos la más grande victoria que puede existir. Allí fuimos verdaderamente libres. No permita que una actitud pecaminosa de queja constante te lleve a apartarse de la verdad, de todo que el Señor ya te ha dado en la cruz del Calvario. Que te llene el corazón de dudas, de incredulidad, de amargura. Confiesa tu pecado, deja que el Señor restaure tu comunión con Él y serás sanado para su gloria. Serás fortalecido. Podrás separar la verdad de la mentira, lo precioso de lo vil. Serás como la boca del Señor. Esta es la promesa. No te apartarás de esta comunión con Él. Encontrarás estas gemas. Ahora acerté. Encontrarás estas gemas preciosas de Dios en medio de las luchas, a las crisis. Porque siempre hay cosas preciosas para aprender. Tendrás palabra de esperanza en un mundo inmerso en quejas, en el temor, en las incertezas, porque tus ojos están puestos más allá del sol, más allá de este mundo. Y tendrás oportunidades para revelar a Cristo.
testificar de Cristo y ser usado por Él, como Jeremías. ¿Verdad? Vamos a orar. Yo no sé si Dios habló a tu corazón hoy, pero habló al mío. Y te confieso, amados, que esto es una palabra que yo particularmente tengo que escuchar semanalmente, hasta que esta verdad sea encarnada en mi alma, de tal manera que cuando mi boca empiece a querer quejarse, sea cortada. Sea cortada. Porque somos tan viciados en esto. Y ahora nos damos cuenta del daño que eso hace al alma. Es más de lo que te imaginas. La queja no es inocente. Vamos a orar. Cierra tus ojos, baja tu cabeza. Quizás algunos en esta mañana van a decir, gracias Señor porque tú me estás dando victoria sobre esto. Yo me he dado cuenta ya de esta verdad, Señor, y estoy teniendo victoria. Amén. Quizás algunos en esta mañana tienen que decir, Señor, perdóname de este pecado. Yo no lo estaba viendo. Yo estaba haciendo sin darme cuenta de que esto es un pecado que no mata solo a mí, mata a aquellos que están a mi alrededor. Pueden apartar nuestros hijos de la fe. Perdóname, Señor. Yo no estoy siendo como tu boca. Mi boca no está siendo para la gloria del Señor. Señor, perdona mi pecado. Sáname, Señor, y seré sano. Vamos a seguir orando, amados. Yo quiero que mientras escuchamos la canción, puede ser, mientras escuchamos esta canción en adoración, si tú quieres cantar también, pero si quieres seguir orando, diciendo, Señor, tú me has hablado, Señor, yo no sé ni cómo salir de esto, pero tú me has llamado, como llamaste a Jeremías en aquel momento. Arrepiéntete. Vamos a seguir orando al Señor. Oh Dios. Padre, ven con tu Espíritu, Señor. Tócanos, Señor, en esta mañana.